Muy buenos días, mi nombre es Jorge Calzoni, soy el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda y esto es Las deudas de la democracia 40 años, un ciclo para reflexionar sobre este aniversario tan importante. En esta primera entrega intercambiaremos ideas en torno a los avances, continuidades y rupturas que atravesó la justicia en estas 4 décadas. Tal vez como diagnóstico podemos decir que a comparación del poder legislativo, que fue disuelto durante la última dictadura militar, y el ejecutivo, que fue tomado de facto, el poder judicial fue el único que mantuvo una continuidad como supuesto poder independiente, para simular una cierta institucionalidad. En rigor de verdad, en lo sustancial, el poder judicial aún se basa en un tratado de teoría política y derecho comparado publicado en 1748 por el filósofo y ensayista ilustrado Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, el espíritu de las leyes. Así es, casi 3 siglos sin modificaciones significativas en un mundo que no para de cambiar. Entre 1976 y 1983, el gobierno de facto persiguió, detuvo y desapareció a miles de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, abogados, fiscales y jueces, una sistemática violación a los derechos humanos, una práctica enmarcada en el terrorismo de Estado. Entre el 6 y el 8 de julio de 1977 en Mar del Plata, integrantes del Ejército secuestraron a abogados laboralistas y sus familiares, a tan solo 16 meses de instaurada la dictadura cívico-militar. Se daba esta operación que los represores nombraron como la noche de las corbatas. Se estima que dentro de los 30.000 hay más de 100 abogadas y abogados desaparecidos. Con el retorno de la democracia, el juicio a las juntas militares fue un hito histórico para la historia del país y la región. Por primera vez, un tribunal civil juzgó a los comandantes de las distintas fuerzas y los condenó por los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos. Los organismos de derechos humanos, encabezados fundamentalmente por madres y abuelas de Plaza de Mayo, sintetizaron en 3 palabras sus demandas: memoria, verdad y justicia. Hoy, en este programa, especialistas presentarán sus visiones sobre los avances y retrocesos de la justicia en Argentina. Bueno, para conversar e intercambiar ideas contamos con la presencia del doctor Raúl Zaffaroni, abogado penalista, ex juez de la Corte Suprema de Justicia entre 2013 y 2014, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2016-2022, la doctora Anabela Lucardi, especialista en Derecho Público, magíster en Administración y Políticas Públicas y decana de nuestro Departamento de Ciencias Sociales de la UNDAP, la doctora en Derecho Marisa Herrera, muchas gracias también, especialista en Derecho de Familia, investigadora del CONICET y también docente de la UNDAP. Vamos a usar algún disparador como para empezar a conversar. De acuerdo con los datos aportados por Memoria Abierta y Periodismo en Profundidad, el 10% de las leyes que están vigentes hoy fueron sancionadas entre 1976 y 1983. La pregunta es, ¿cuáles fueron las principales consecuencias de la última dictadura militar en la justicia? ¿Quién quiera arrancar? Hubo momentos en la justicia en 1955 y 1976 en que el gobierno de facto cambió la composición de la justicia. De modo que la justicia de la última dictadura, la cúpula, fue nombrada, y toda la justicia federal fue nombrada directamente por los dictadores.
Luego vino, bueno, el gobierno constitucional. Muchos de esos jueces se confirmaron, otros no. Se cambió la Corte Suprema, etcétera. Pero desde entonces no se tocó nada de la estructura del Poder Judicial. Y hoy creo que estamos, como resultado de eso, de que no se tocó nada desde hace 40 años hasta hoy, creo que estamos pagando las consecuencias. Pagando las consecuencias de una estructura institucional del Poder Judicial que tiene la Argentina, que es la más irracional que conozco. ¿Para qué sirven los jueces? Porque podríamos prescindir de jueces, ¿no? Pero ¿para qué sirven? Bueno, sirven para resolver, primero, para prestar el servicio de resolver los conflictos que se le plantean. Y segundo, para mantener o sostener la vigencia de la Constitución. ¿Cumplen esa función nuestros jueces? Miren, lo primero, resolver conflictos. Tenemos códigos únicos con 25 posibles interpretaciones distintas, uno por cada provincia y otra federal, y no hay nadie que las unifique. De modo que cada cual resuelve lo que quiere y por ende se hace imprevisible lo que se va a resolver. Control de constitucionalidad. Si se declara la inconstitucionalidad de una ley, en última instancia por la Corte Suprema, en nuestro sistema cada juez sigue diciendo lo que quiere y el único efecto que tiene es que no se aplica en el caso concreto. Por consiguiente, no cumple ninguna de las dos funciones. Y además tenemos una Corte Suprema de 4 jueces, 5 porque hay una vacante, que nadie quiso llenar hasta ahora, ni se propuso, que es la única que existe en el mundo. No hay Tribunal Supremo en el mundo con cuatro jueces, solo en la Argentina existe. Entonces hoy estamos pagando las consecuencias de todo eso, que se traducen en el lawfare, que se traducen en las aberraciones que está cometiendo nuestra Corte Suprema. Pero bueno, eso es. Y no, esto no lo considero resultado de la dictadura. Esto es resultado de los 40 años de gobierno constitucional. Y estos defectos no le paso factura a nadie, pero obviamente que culpa de esto tiene toda nuestra política. Sí, es difícil con este Poder Judicial a veces enseñar incluso derecho. Desde la universidad, aquí hablamos junto con Jorge, ¿no? Desde la Universidad Nacional de Avellaneda, nuestra carrera abogacía y yo en particular en mis cursos de Derecho Constitucional, a veces me cuesta mucho poder hablar con los estudiantes y con las estudiantes sobre el control de constitucionalidad, como bien señalaba recién Raúl, porque, bueno, se quedan sorprendidos. Bueno, pero ¿cómo puede ser si hay un decreto, una resolución flagrantemente inconstitucional, que es declarada, como bien señalaba el doctor, en tal carácter por un tribunal, que se siga aplicando y que los justiciables tengan la necesidad de acudir una y otra vez a la justicia para obtener garantía de sus derechos? Y uno lo tiene que transmitir de esta manera porque nuestro sistema funciona así, nuestro sistema de control de constitucionalidad funciona así, pero los propios estudiantes sorprendidos advierten la incongruencia, ¿no? Y esto tal cual, hace muchísimos años, ¿no? No está dicho tampoco en ningún lado, ¿no? En la reforma constitucional del 94, que interpretamos cómo es el control de constitucionalidad. Los del 49 lo había resuelto. Bueno, tiene razón, es verdad. Pero bueno, cuando hablamos, bueno, nuestra constitución está por cumplir. Este año celebramos 40 años de democracia y el año que viene celebramos 30 años de la Constitución reformada y como coincido contra Wilke, es una deuda de la democracia, no anterior. Pero bueno, como cierre de esta pequeña reflexión introductoria, a veces es difícil, ¿no? Transmitir en la enseñanza del derecho y del derecho constitucional en particular, lo que me toca muy de cerca, que siempre tenemos alumnos muy intrépidos y muy curiosos sobre nuestro sistema constitucional. Es una de las primeras asignaturas que ellos y ellas cursan, y esto realmente los sorprende y los sorprende, ¿no? La necesidad de someter a escrutinio una y otra vez las mismas cuestiones. Sí, por lo menos que no naturalicen, ¿no? Que también eso me parece que tiene que ser parte de la clave de la enseñanza del derecho, ¿no? Naturalizar lo que claramente funciona mal y desde siempre. Cuando los escuchaba a ellos,
con solo pensar que nuestra ley de recursos extraordinarios, que es una ley básicamente central, porque es el acceso a la Corte, es de 1863. Sí, recuerdo. Te digo, ¿cómo puedes tener leyes tan modernas y tan, complejas, ¿no? Como la ley de matrimonio igualitario, identidad de género, tanta cantidad de leyes, un nuevo código civil y comercial, y sin embargo no podemos reformar el corazón de cómo se construye el poder, ¿no? Digo, el poder en el sentido más profundo del concepto. Y eso también yo lo ato con un poco esto de la mirada elitista que ha tenido siempre el Poder Judicial. Si uno se pone a pensar, ¿quiénes son los nombres de quienes integraron la Corte? ¿No? Uno dice, bueno, Figueroa Alcorta, o sea, todos nombres, digamos, de la República, ¿no? También tiene que ver de una mirada elitista del Poder Judicial. Y por eso le es tan fácil al Poder Judicial no modificarse ni interpelarse, porque, digamos, que le resulta muy afín seguir esto porque siempre se hizo así. Yo me acuerdo hace muchos años cuando Carmen Ajibay en un 8M, ella decía, cuando yo entré al Poder Judicial lo que más me conmovió y me impactó es preguntarme ¿por qué se hace así? Porque siempre se hizo así. ¿No? Y esa respuesta que parece sencilla o básica es fundamental, porque cuando vos te formás con esta mirada elitista y por fuera de una función social, que sería lo básico, sentirte como una función social, y así arrancó Raúl, es difícil después poder realmente hacer una función social cuando vos siempre tuviste lugar de privilegio y nunca creíste que vos tenés una función social. Estás por arriba del poder, digamos, como que no formas parte del poder de Estado, sos un suprapoder. No por casualidad viven en un palacio y son supremos, ¿no? Digo, esto de que el lenguaje no es neutro. Y me parece que también ahí hay ciertas lógicas que la política, y comparto mucho con Raúl, no ha querido ir al corazón. También le ha sido funcional el toma y daca, me parece, ¿no? Y creo que a 40 años de democracia, si hay algo que sabemos hoy muy bien que no funciona, es el Poder Judicial. Claramente está muy mal valorada hoy la justicia, ¿no? En cualquier análisis de opinión. Ahora, veíamos antes, ¿no?, en la introducción, el tema del juicio a las juntas. Hubo como algunas medidas que se tomó del poder político que de alguna manera en la región fueron distintas, ¿no? En el caso de Argentina, distinto a lo que pasó por ahí en Uruguay, en Chile, el caso chileno, ¿no?, con su constitución pinochetista. Digo, ¿qué, más allá de estas deudas, de este no cambio, hubo alguna cuestión, me parece, positiva, y hay una cantidad de deudas? ¿Qué podríamos plantearnos, sobre todo en materia de derechos humanos, que ustedes son los tres bien conocedores con respecto a esta situación? Hay avances, el tema de algunas cuestiones de igualación que se dieron en este último tiempo a partir del Poder Legislativo, pero ¿cómo eso se ve reflejado también en la justicia? No, yo pondría como un granito, me parece importante destacarlo, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de ley de punto final, es algo que hay que reconocerle, creo, al impulso del poder político. Por supuesto también, en su momento, a una Corte renovada. En el año 2013, a muy pocos meses de asumir el gobierno, Néstor Kirchner planteó en su mensaje legislativo la necesidad de reformar la Corte Suprema de Justicia. Muy poquito tiempo antes de eso, en diciembre, había habido una gran movilización al Palacio de Tribunales. Fue un 29 de diciembre, lo recuerdo muy bien, era una jornada muy calurosa. Un 29 de diciembre, una gran movilización al Palacio de Tribunales, donde se extendió una bandera que podremos considerar polémica, pero que decía "maldita Corte", un mensaje muy claro de la ciudadanía. Fue una bandera que desplegaron en su momento estudiantes de Derecho, en ese momento de la Universidad de Buenos Aires, pero fue, digamos, eso resonó en toda la Plaza Lavalle, que es la plaza que está enfrente al Palacio de los Tribunales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa gran movilización fue tapa de los diarios al día siguiente. Bueno, y poco tiempo después, transcurrido el receso legislativo de los meses de verano, se reforman. Néstor Kirchner impulsa esta reforma. Para mí es justo recordar esa declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de ley de punto final, porque fueron las que de alguna manera abrieron un paso importantísimo, un canal importantísimo, un tránsito posible después a recuperar la memoria, la verdad de la justicia, por supuesto gracias a la incansable lucha de los organismos de derechos humanos, de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, de los hijos
y con el compromiso de un presidente que en la ESMA dio un gran discurso y habló de esa generación y de llevar adelante una titánica tarea de justicia y de reparación con la memoria en nuestro país. Así que yo creo que ese es un hito importante para marcar. Me parece válido hacer un justo reconocimiento, ¿no? del rol ahí de la justicia reparando, no sin dificultades, ¿no? En Comodoro Pi no ha sido de cualquier manera fácil el transcurrir de esos juicios por la memoria, a veces en tribunales que no tienen las dotaciones necesarias para llevar adelante tan importante tarea, pero que es importante hacer un reconocimiento, sobre todo el momento político en el que sucedió, ¿no? No, estaba leyendo un libro sobre poder judicial y dictadura, de un antropólogo. Y ahí cita a una gran amiga, Jeline, que ella es socióloga, donde dice que a lo mejor también, para poder comprender por qué no hubo un cambio estructural en el poder judicial, en la estructura del poder, en el diseño, a raíz de la dictadura y la puesta en crisis justamente de toda esa época negra, fue porque siempre se basó más en la idea del juicio como castigo, pero sin profundizar el por qué pasó atrás de todo eso. Entonces ella dice como que en realidad, por eso el juicio a las juntas, y bueno, ahora con la película, 1980, digamos, ahí fue como una mirada más como un costado más superficial, si uno quiere, en algún punto, pero sí haber profundizado las razones de por qué llevaron también a esa puja, a ese choque y a esa, digamos, rol del Estado, y que incluso el Estado, digamos, el Poder Judicial fue cómplice de la dictadura. Entonces digo, el no haber ido a los cimientos de eso, a lo mejor forma parte de por qué creemos que con el juicio de la Junta, ya con eso, bueno, el Poder Judicial cumplió su rol de dar una respuesta política a lo que había pasado, sin ir a la profundidad. Profundizar era imposible porque el propio Poder Judicial tiene un límite que no se puede revisarse, porque sería también ir contra qué hicieron ustedes para que eso pasara. Creo que ahí también hay algo interesante, ¿no? Para poder también entender de por qué no hubo en estos 40 años un cambio tan profundo como uno hubiera querido después de semejante historia, ¿no? Vamos a un corte y seguimos, lo dejamos a Raúl para después. Bueno, seguimos con las deudas de la democracia, 40 años, y veníamos charlando caracterizando un poco la Corte Suprema, ¿no? En estos 40 años, o sea, nos quedó pendiente, Raúl, un poco cómo caracterizás estos 40 años y la situación actual, que creo que, por lo que decías al principio, va empeorando, pero ¿cómo la caracterizarías? Bueno, creo que cuando se confía en la personalidad de quienes integran una institución, esto es accidental. Y en un momento, bueno, la integran algunas personas que tienen 2 neuronas que hacen sinapsis, pero hay otros momentos donde esas personas no están, y entonces llegan los peores. Es ahí cuando se notan los defectos institucionales, donde se notan mucho más. Y bueno, esto es lo que ha sucedido. Llegaron los peores. Y estamos hoy en un momento que yo no sé si llamarlo crisis, porque la crisis es un momento de inflexión de una curva, y no sé si hemos tocado fondo o si vamos a seguir peor. Pero es resultado realmente de esta estructura absolutamente irracional que tiene nuestro Poder Judicial. Y en estos 40 años, lamentablemente, no se hizo nada por resolver eso. Le decía hace un momento, bueno, se necesita unificar criterios de jurisprudencia, se necesita controlar la constitucionalidad. En España, ¿cuántos jueces hacen eso? Un tribunal supremo con 30 jueces y 12 jueces de control de constitucionalidad. En Italia 45 y otros 12 de control constitucional. Acá tenemos 4 que no hacen ninguna de las 2 funciones. Entonces, bueno, lógicamente en algún momento, yo entiendo que la política es una actividad competitiva, terriblemente competitiva, que un día, bueno, te ponen una cáscara de banana, el otro día te tiran un ladrillo desde arriba. Pero bueno, en algún momento hay que pensar en la institucionalidad, porque no podemos estar jugando un partido de fútbol sin referee.
Y bueno, lo que está sucediendo es eso. Ha llegado un momento dado en que sí, llegaron los que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa como suspender elecciones, cualquier cosa como apoderarse del Consejo de la Magistratura, cualquier cosa como tener un criterio distinto para el derecho público provincial por un lado y la Ciudad de Buenos Aires por el otro. Bueno, ¿qué garantía tenemos? Estamos con esta estructura judicial que nosotros tenemos y bueno, estamos en libertad condicional. No sabemos lo que nos puede pasar a cualquiera. Y bueno, entonces hoy llegó el lawfare. Si el lawfare es una cuestión continental, es una cuestión de guerra híbrida, y no tenemos una estructura judicial que nos pueda prevenir de ese lawfare y de esa condena y de persecución y criminalización de líderes políticos que está sucediendo en toda la región y que es resultado de dos coautores que son el monopolio de medios de comunicación y un sector del Poder Judicial, que no es todo el Poder Judicial, cuidado, no es todo. Yo creo que hay 20 nombres más o menos, con eso en posiciones claves, por supuesto, pero el resto es una burocracia que más o menos funciona y si uno la ve desde abajo dice, ¿por qué no funciona peor, no? Si la ve desde arriba, claro, es una catástrofe, ¿no? Pero bueno, hay que decirle a los políticos, muchachos, ocupémonos necesitamos una Corte Suprema. Sí, lo que hacen 40, 50 jueces, acá parece que lo quieren hacer 4 y no hacen ninguna de esas cosas. Una Corte Suprema que toma 20.000 decisiones por año, una cada media hora sin dormir, sábados y domingos, es una ficción, que resuelve cualquier materia, como si Leonardo da Vinci del derecho existiera. Parece que cuando alguien pone la mano arriba de la Biblia como ministro de la Corte, viene el Espíritu Santo de la ciencia jurídica infusa. No, esto bueno, es un desastre. Bueno, entonces hay que arreglar el desastre. No nos quejemos de los resultados de algo que hemos dejado que se deteriore a este grado, ¿no? Exacto. No, yo también tomo dos en esta misma línea, ¿no? En esta línea totalmente desesperanzadora también en algún punto, porque en términos políticos esto se cambia con política. Sí. Y son contextos políticos muy complejos. Entonces digo, también ahí creo que hay algo, una alarma fuerte, ¿no? Y digo esto porque hace el año 20, creo que en el 2002 se hizo un documento sobre una Corte para la Democracia, ¿no? Varias ONGs muy activistas, justamente hizo como 10 puntos de reforma. Vos lo relees y los 10 puntos siguen siendo puntos pendientes, los 10 puntos. Exactamente los mismos 10 puntos. Te digo, 20 años pasaron. 20 años y sin embargo, y también es en esta época de campaña. No he escuchado nadie que haga propuestas estructurales en el Poder Judicial. Pareciera que no se puede hablar de la justicia encima. Es de los 3 poderes del Estado el peor, pese a que todos hay un pacto, al parecer, digamos, pacto de caballeros, diríamos, las feministas, un pacto de caballeros de que no se habla del tema justicia, cuando en realidad debería ser el primero que uno tenga que poner sobre el escenario, porque además, esto que decía muy bien Raúl, se suspendieron 2 elecciones, es más, y casi más, a un tercero que sacó casi 70 y pico % más de los votos, también lo querían proscribir. Y es más, tenemos a alguien que se podría haber presentado y no se presentó por el miedo a una proscripción claramente real. Te digo, en términos del Poder Judicial democrático, estamos en el peor de los momentos y sin embargo de ese tema no se habla en la campaña. Entonces, eso todavía me parece que es una muestra más de la complejidad de la situación en la que estamos. Sí, ahí en el comienzo del macrismo muy reconocido el tema del 2x1, ¿no? Ese intento, no sé, Anabela, vos habías hablado algo de eso, creo que ahí también hubo una movilización masiva que impidió que algo que se había planteado no prosperara. Tal cual, en el bloque anterior también pensaba en eso, en qué importante fue que frente a una decisión en su momento del máximo tribunal,
la población en su conjunto. Realmente fue también una movilización, quienes seguramente todos hayamos estado ahí, todos estuvimos ahí, una movilización contundente que le dijo que no a la justicia. Yo creo que lo que tal vez está faltando un poco es eso, ¿no? Cómo convocamos, cómo interpelamos al conjunto de la sociedad para poner en agenda, como señalaba Marisa, la cuestión de la justicia en la escena del debate público. Creo que las universidades, ya que estamos nuevamente en una sede universitaria, tenemos un aporte para hacer en ese sentido. Si uno mira cualquiera de estas encuestas que habitualmente salen sobre las instituciones mejor y peor valoradas, vamos a encontrar que lamentablemente la justicia es una de las instituciones peor valoradas por la ciudadanía en su conjunto, por esa ciudadanía que acude al Poder Judicial de cercanía, a los tribunales de primera instancia, en auxilio de sus problemas, y esos tribunales no resuelven desde lo más sencillo. Imaginémonos cuál es la valoración de los tribunales de alzada que tiene la ciudadanía, pero en el otro extremo la sociedad en su conjunto valora mucho nuestro sistema público, universitario, estatal, ve como un valor de nuestra Argentina, de nuestra democracia, que tengamos una universidad, digamos, de esta calidad. Entonces, yo creo que podemos hacer algún tipo de conexión, de vínculo ahí, y desde las universidades contribuir a propuestas que contribuyan, valga la redundancia, a mejorar el servicio de justicia. Marisa mencionó estos puntos del 2003, el documento para una justicia y democracia, pero ella misma integró un consejo asesor hace no mucho tiempo, que presentó y que elevó al Poder Ejecutivo también una propuesta. Ese informe es completísimo, no lo va a decir ella, por eso lo digo yo, es un informe completísimo acerca de un montón de reformas que podrían llevarse a cabo para obtener una justicia, para tener una justicia con una perspectiva feminista, una justicia democrática. Yo creo que hay que sacar algo de todo eso, de los aportes del sistema de educación público, de los aportes del Consejo, de los aportes de todos los documentos, de todos los organismos que han activado y que han desarrollado propuestas, y hacer algo con todo eso. Pero volvemos a lo que planteaban tanto Argüell como Marisa. Eso tiene que estar en la agenda pública y en la agenda de los candidatos y las candidatas que de alguna manera van a llevar adelante los rumbos del país en el futuro. Yo te escuché, Raúl, muchas veces hablar de una reforma de la Constitución. ¿Se resuelve con una nueva Constitución o...? Sí, pero yo creo que necesitamos un nuevo modelo de Estado, pero eso puede estar lejos. Estamos en esta Constitución, en este modelo y en este espacio constitucional, y hay espacio para hacer cosas. Uh-huh. Yo no soy tan optimista como vos. Hay un silencio de la opinión jurídica del país frente a este escándalo, un escándalo total que estamos pasando, un deterioro institucional terrorífico, esta corte que tenemos, las cosas que está haciendo, lo que está pasando en Jujuy, un terrorismo de Estado en una provincia, y se callan todos. Abogados presos. ¿Qué es esto? Y un silencio de la opinión jurídica. Entonces, ¿para qué sirven los libros y todo eso que escribimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacen los colegios de abogados? Le meten colegas presos. Tipo por ser abogado en una protesta, lo procesan por rebelión y nos callamos todos. Entonces, no sé, creo, hace un momento vos mencionabas lo del 2x1, sí. Inmediatamente la Corte Suprema da marcha atrás. Y da marcha atrás con 2 votos terroríficos. 2 votos que aplican retroactivamente una ley penal más gravosa. ¿Qué somos, Stalin, Hitler? ¿Qué es eso? Por primera vez en nuestra Corte Suprema hay 2 votos que aplican retroactivamente una ley penal más gravosa con el pretexto de que es una ley interpretativa. Bueno, sí, está bien, mejor que dieron marcha atrás, ya sé, pero no con semejante aberración. Bueno, sí. Pero de alguna manera, 2 jueces que entraron por la ventana, ¿no? Ese fue el punto más oscuro, digamos, en este tiempo de estos 40 años, ese ingreso en la Corte. No entraron por la ventana, le dimos el acuerdo y lo dieron senadores nuestros. Sí.
No, si me permiten, simplemente es verdad, no quiero ser condescendiente con la situación actual y quiero ser categórica en esto, digamos, que el estándar de la Corte Suprema sea suspender elecciones en San Juan y en Tucumán y habilitar por las mismas razones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, da cuenta de un accionar político de la Corte Suprema. Quiero ser categórica y, por supuesto, no soy condescendiente en ello. Tal vez me animo a tener una esperanza por el futuro, porque, bueno, si no, creo que un poco, tal vez la juventud que veo en mis alumnos y en mis alumnas y las esperanzas de que la justicia mejore me alientan a pensar de esa manera, pero de ninguna manera, por supuesto, aprobamos y ha sido amplio el repudio incluso del sistema universitario frente a salir una declaración conjunta del Sistema Interuniversitario Nacional que nuestro rector en representación de la universidad suscribió de repudio, ¿no?, a estas decisiones. Y agrego una más, que es cuando se debate la coparticipación y cuando la Corte acuerda brindarle un tratamiento preferencial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en detrimento de la distribución de los recursos coparticipables que le corresponden a todos los argentinos y en detrimento también de la situación de una provincia muy postergada como nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, la Corte se aparta del criterio de una ley nacional, que es la ley de medidas cautelares. Hay una ley de medidas cautelares contra el Estado que se sancionó hace 10 años exactamente, y la Corte decide no aplicarla. Y dice, bueno, no, la ley existe, pero la Corte no corresponde que la aplique en su jurisdicción originaria, lo cual también es una aberración como la que señalaba recién Raúl. Entonces, digamos, el quehacer político de la Corte está muy claro, digamos. Sí, y también yo quiero traer otra cosa ahora que también hablamos de las universidades, ¿no? Un poco también para ir viendo cómo hay un linkeo entre cómo se forman quienes se forman y después cómo ocupan los lugares, ¿no? Porque a mí está pasando esta cuestión de la doble vara que me preocupa muchísimo, ¿no? Y ya flor de piel, ¿no? Porque salió el fin de semana pasado en un diario sobre un integrante de la Cámara Federal, de la Cámara Electoral, diciendo que es abiertamente radical. No la había, profesor de la Facultad de Derecho de la UBA. Y lo ponen como académico, un juez radical y académico. Y en cambio, una semana anterior, cuando fue el tema de los pliegos que están en el Senado para que vayan a ser juez, la cantidad de jueces que se creen que son peronistas, ¿no? Y como algo malo, ¿no? Y nos pasa mucho en la facultad. Vos hoy tenés la cátedra abierta, Raúl Alfonsín, y está buenísimo. Es académico. Alegre, Gargarela, ¿no? Estos popes del derecho constitucional, la filosofía del derecho, que también hay algo para revisar. Ahora, vos proponés en la Facultad de Derecho la cátedra abierta, Néstor Kirchner, sos militante. Hay esta doble vara también, ¿no? Y es también esto de, siempre se creyó que se es apolítico, ¿no? Y también con una falsa mirada de lo ideológico, cuando en realidad el derecho claramente es ideología y claramente hay intereses. La gran pregunta es qué intereses se defienden. Pero obviamente si nosotros pensamos en el juez como un ente apolítico, apartidista, aideológico, asexuado, bueno, si existe ese individuo, realmente tiene que ser un paciente psiquiátrico, no un juez. Cada uno de nosotros tiene una cosmovisión, etcétera. Y además, es lógico, en Estados Unidos los republicanos nombran jueces de la Corte republicana, los demócratas nombran jueces de la Corte demócrata, y cada uno sabe quién y para qué lado juega. Obvio. Bueno, la imparcialidad del Poder Judicial, sí, pero la imparcialidad no se obtiene con entes, con enfermos mentales, o con hipócritas que ocultan lo que están pensando, sino que se obtiene con el pluralismo interno, que replica de alguna manera el ideal de una democracia plural. Bueno, entonces, seamos sinceros, y yo prefiero saber para dónde corre cada uno. Lo puedo controlar mejor, sé qué piensa, sé qué cosmovisión tiene. Bueno, en fin, no nos escandalicemos, ese no es el motivo del escándalo. Lo que pasa es que los escándalos siempre son de un lado y no del otro. Bueno, digamos, eso pasó siempre. Si vos como juez ibas a dar una conferencia al círculo de la prensa, no eras partidario de nada. Si ibas a un sindicato, no, ahí sí, claro. Bueno, eso es una formación cultural que te manda la derecha, claro, sí. Bueno. Cerramos este bloque y ya vamos al último.
Bueno, cerramos este último bloque. Realmente es muy interesante la conversación, así que retomo algo que se dijo muy por el costado, pero creo que es central, que es el tema del lawfare, ¿no? Que es no solamente un tema en Argentina, sino en la región. Ha pasado con Lula, ha pasado con Correa. Bueno, vemos que sigue sucediendo en la Argentina. En estos días apareció el tema de los cuadernos con mucha fuerza, donde se demostró una cantidad de falsedades. ¿Cómo se hace para resolver esta situación? ¿Por dónde se empieza? Porque realmente es preocupante escuchar a ustedes que son especialistas en esta materia. 40 años de democracia, más allá de lo que pasó, ¿cómo seguimos adelante? ¿Cómo nos planteamos de cara a futuro a partir de lo que hoy se conoce como lawfare? Bueno, ¿qué es el lawfare? En definitiva, no empezó un coronel Dunlop de Estados Unidos. Es tomar el derecho como arma, directamente, un arma en una guerra híbrida, que los chinos llaman unrestricted war, una guerra híbrida de carácter colonialista sobre nuestra región. Tiene algunos casos en Europa, como el caso Assad, todo eso, pero o la detención del avión de Evo en Austria, pero sobre todo en nuestra región se da con esas características, y es la unión de un sector del Poder Judicial con los medios monopólicos o oligopólicos de comunicación de nuestra región para la criminalización de líderes populares. La lista me llevaría un largo tiempo. No solo son los líderes, sino también persecución de todos los colaboradores, etcétera, criminalización, prisionización, incluso con riesgo y peligro de vida. En fin, el caso que tenemos hoy claro es el de Perú con Pedro Castillo. En fin, pero bueno, frente a una guerra híbrida nosotros tenemos un poder judicial en estas condiciones que es perfectamente vulnerable a convertirse en instrumento de los intereses. ¿Qué intereses son? Son los intereses financieros en un mundo de economía financiarizada, y son los intereses que juegan ¿a qué? A los intereses financieros de llevarse todas nuestras riquezas naturales, toda la explotación, toda la privatización, etcétera, con medios de comunicación monopólicos que convierten en partidos políticos para favorecer la candidatura de los procónsules de esos intereses financieros, por un lado, y por otro lado, para la impunidad que obtienen también, y por otro lado, la criminalización de líderes populares. Es un problema político general, del cual no nos vacunamos lo suficientemente al permitir esta catástrofe en nuestro Poder Judicial, y las consecuencias las estamos pagando. Un poco también, siguiendo esta línea, esta pregunta, ¿no?, que siempre hacemos, no por la causa, digamos, es casual, porque siempre la persecución son con los mismos sectores, hacia los mismos, hay algo también, ¿no? Entonces, cuando recién nos preguntábamos, la única computadora que se inundó en la corte históricamente fue justo la de Robles. ¡Qué casualidad! Cuando vos decís, bueno, la verdad que cuando son los, sorteos para las causas, siempre te toca, y no me acuerdo que Paense decía, mira Marisa, hay un 0,0002% y siempre te toca el mismo juez. ¡Qué casualidad! Entonces digo, no es casualidad. Siempre Bonadío. Siempre Bonadío. Entonces digo, hay ahí, e incluso también está yo ya impúdico, ¿no? Un poco también lo que hablábamos, de que un juez tome mate con el logo del equipo de fútbol que fue a la casa o a la quinta de el expresidente. Y a mí lo que me preocupa no es la casualidad, que no es casualidad, es causalidad, que es construcción, y que al Poder Judicial le queda cómodo justamente siempre torcer la cancha para el mismo lado y los mismos intereses. Sino la pregunta es, ¿cómo esto pasa y nadie hace nada? ¿Cómo esto pasa y seguimos naturalizándolo como si no pasara nada? Y es gravísimo. Pareciera esto de que hoy no te importa porque es a otros y mañana me importa porque me pasa a mí. Y esto me parece que es lo más peligroso. Y un poco algo siempre dijo Cristina, ¿no? La actual vicepresidenta. Creo que
Y aparte ella lo dijo con esa claridad meridiana que tiene, cuando dice en la famosa audiencia de Dólar Futuro, hay 3 poderes fácticos. Ser presidente es un poder chiquito. Los grandes 3 poderes fácticos de Argentina es el poder mediático, el poder económico y el poder judicial. Y ella misma una vez dijo, a lo mejor tengo más poder si soy jueza. Vos hacés una ley como aborto, que fue una ley súper recontra debatida, que entró a la mesa de cada uno de nosotros, debates sumamente ricos. Y si vos querés 4 tipos, chabones, 4 varones, la declaran inconstitucional. Ajá. Sí, pero escúchame. Vos dejaste que haya una corte de cuatro Absolutamente. chabones. Bueno, después que Esto te no es llama por la Espíritu atención. Santo. Esto es Si yo le doy el poder, un poder concentrado, antirrepublicano, porque esa concentración de poderes es peligrosa cualquiera sea, a 4 chabones y después tengo los 4 chabones ahí, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, ¿quién tiene la culpa en definitiva? Sí, ya sé, estos son 4 jinetes del apocalipsis, no lo voy a... incluso las cosas que han hecho, declarar las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, que ha incentivado el contagio de una manera, hay un gráfico que te lo muestra, y lo han hecho con sus propios conocimientos epidemiológicos, no consultaron ni siquiera un perito. Bueno, todas estas barbaridades, pero todas estas barbaridades ¿de qué salen? De que se permitió que haya 4 tipos con una concentración de poder inaudita que no existe en el mundo. Yo desafío a cualquiera, léanse todas las constituciones de América, léanse todas las constituciones de Europa y díganme si hay otro poder judicial más irracionalmente institucionalizado que el nuestro, y no lo van a encontrar. Pero de esto no se habla. No, esto no se habla. La otra que se me ocurre, Anabela, es cómo los chicos te planteás como desde la docencia ante un hecho como el lawfare, ¿no? ¿Cómo se enseña? Lo escuchaba a Raúl y a Marisa recién y digo, bueno, con el producto de esta conversación vamos a reformar el programa de Derecho Constitucional como mínimo, ¿no? Dejemos de enseñar de esta manera el Poder Judicial y mostrémosles que en definitiva todas las decisiones son políticas. Yo me gustaría un poco concluir esta breve intervención con 4 propuestas que creo que podemos sondear que existen y que están presentes en los proyectos de investigación de las universidades, en los proyectos de extensión de las universidades y que pueden ser de alguna manera tomadas como un camino, como una luz al final del túnel. Me parece que las universidades tenemos, como decía en el primer bloque, un aporte para hacer. A mí me gustaría que los estudiantes que se forman para ser futuros abogados y futuras abogadas de pronto quieran y puedan el día de mañana ingresar al Poder Judicial para democratizarlo desde las bases y que de pronto escriban de manera distinta. Abandonemos, ¿no?, este criptolenguaje en el que existen las criptomonedas y existe en el Poder Judicial un criptolenguaje en el que se expresan los jueces que aleja profundamente, ¿no?, a la justicia de la ciudadanía, de los justiciables, de la sociedad en su conjunto. Que además saldemos que estas mujeres, sobre todo, y disidencias que el día de mañana funcionen como digamos, dialoguen con la justicia en su carácter de miembros del Poder Judicial o como abogados y abogadas litigantes frente al Poder Judicial, salden esta deuda que tiene el Poder Judicial con las mujeres y con las disidencias y transversalicen la perspectiva de género en las prácticas judiciales, ¿no? Que no revictimicemos de nuevo a aquella mujer que ya ha sido víctima de violencia una vez que acude al Poder Judicial en auxilio de sus derechos, en búsqueda de reparación. En tercer lugar, que de alguna manera generemos una conciencia, ¿no?, del acceso a la justicia, ¿no? Que los futuros abogados y las futuras abogadas que se formen en las universidades nacionales de reciente creación, en universidades que entienden la justicia como un servicio público, como señalaba al principio Raúl, tomen como propio, ¿no? esa bandera por el acceso a la justicia, el acceso al servicio de justicia para todos y para todas. Y por último, un nudo tal vez un poco más utópico, ¿no?, por eso que mencionaba Marisa y que ha transitado un poco toda la conversación y todo lo que ha señalado Raúl de que son muy distintos, ¿no?, estos jueces que realmente parecen extraterrestres, reptilianos, ¿no?, ahora que está un poco de moda esta cuestión.
porque fingen algo que no son, no ser apolítico, no tener personalidad. Bueno, no, queremos un poder judicial que se parezca cada vez más a las personas que va a juzgar, y tal vez esa reforma de la justicia provenga desde las bases, no provenga de los futuros abogados y las futuras abogadas que se gradúan en cada vez más universidades nacionales a lo ancho y a lo largo del país, que van a de alguna manera integrar los cuadros de la justicia. No me cabe ninguna duda. El tema es que no sea demasiado tarde, ¿no? Que cuando integre los cuadros de la justicia ya no haya pasado demasiado tiempo, ¿no? Pero yo tengo la esperanza de que la justicia se va a parecer cada vez más a la gran mayoría de la población, con una representación de los pueblos originarios, una representación de las personas con discapacidad, una representación de las identidades sexuales disidentes, una representación de las mujeres, que por supuesto también estamos absolutamente subrepresentadas en los cargos de mayor jerarquía de la justicia. Yo me animo a pensar con un poco de esperanza que eso de alguna manera podrá ser transformado, ¿no? Sí, yo ahí te agrego algo también que, en esta idea también que analizamos, no es solamente ser mujer, porque en realidad cuando uno analiza a las mujeres que están en los superiores tribunales de justicia en las provincias, la verdad que han construido y han llegado a espejo y semejanza de los varones patriarcales. Entonces creo que también es más mujeres feministas, con una mirada también rupturista y horizontal y sorora, diríamos las feministas, ¿no? Distinta, porque si no, seguimos replicando las lógicas machistas. Y, digamos, no hay un cambio cualitativo, y si no, nada más nos quedamos en la democracia paritaria como algo cuantitativo, y me parece que vamos a un cambio cualitativo. Entonces yo creo que también ahí esa vuelta de tuerca no es menor, sino que realmente tiene que ver con sustancia, con profundidad, con una mirada de construcción distinta. Hoy en el Congreso hay supuestamente un juicio político a la Corte. O sea, ¿qué nos pueden decir de eso? Si hay alguna posibilidad, si está bien, si se debe avanzar o cómo, si fue tarde, si se debería haber hecho antes. O sea, ¿cuál es el análisis que hacen de él? Creo que el juicio político a la Corte, la ventaja que tiene es exhibir a la Corte, realmente. Ahora, no creo que tenga andamiento porque no están los votos en la Comisión de Diputados y menos en senadores, de modo que no creo que tenga. Pero sí ha exhibido a la Corte, la ha desnudado frente al público, eso sí. En eso creo que ha sido positivo, sí. Y más, no sé qué opinan ustedes, pero creo que la Corte se ha mostrado sus defectos más por conflictos internos. Totalmente. que por los egos. Interrogatorios de los políticos. Por egos propios, tal cual. Sí. Tal cual. Sí. Es una Corte muy particular la que tenemos. Hemos tenido cortes desastrosas. La Corte oligárquica, Perón le hizo un juicio político en el 47, o la Corte de la mayoría automática. Sí, pero uno se paraba enfrente y la criticaba ideológicamente. La Corte oligárquica, yo estoy en la vereda enfrente. Los otros estaban con Cavallo, las privatizaciones, estoy en la vereda enfrente. Pero ¿alguien me puede explicar qué ideología tiene esta Corte? No la puedo criticar ideológicamente. No sé qué ideología. Quizá uno de sus integrantes, los otros no. No sé. ¿Eso se ve en el resto de la estructura judicial, del Poder Judicial, digamos? No. ¿Es solo la Corte? Vos decías algo al principio. No. La gran estructura del Poder Judicial, de ahí para abajo, cámaras, dejemos la justicia federal aparte, la ordinaria. En el país hay como 2.000 jueces o 2.000 y tantos. No, esto lo protagonizan unos 20, 25, no más. Está acotado. Los otros serán burócratas, sí, en fin. Dirán, no, mire, yo no quiero saber nada de política. Y como decía Perón, cuando alguien no quiere saber nada de política, la política se la hace otro. Claro. En ese sentido, sí, puede ser imputado por omisión, por callarse. Pero no son todos los jueces del país, ni mucho menos lo que están. Es la estructura judicial que permite que 20, 25 tipos hagan este desastre, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hoy en día, con semejante panorama en la omisión, claro, esa omisión me parece que es un decir por omisión más fuerte, ¿no? Digo, porque también... Sí. Y también es cierto lo que ha pasado con organismos como Justicia Legítima, ¿no? Pensar cómo se piensa ha tenido también toda una consecuencias feroces. Pero terrible, pareciera como si ahora uno fuera, no sé,
Y esto que veíamos antes de la doble vara, ¿no? Y entonces la gente dice, bueno, ¿cómo voy a decir lo que piensas y después, y ni hablar, los que quieren concursar? Sabés que si vos hablás y concursás, olvídate, el sistema te va a linchar. Porque aquel que es diferente, en el buen sentido, sabe que en un mapa como este es muy difícil poder realmente que esa diferencia se transforme en mejor calidad institucional. Eso decía Paulo Freire, ¿no? Cuando vos entre un poderoso y un débil no haces nada, te estás poniendo al lado del poderoso. Absolutamente. No es eso. O sea que claramente la otra pregunta era esa, ¿cómo es el ingreso? Sobre todo pensando en nuestros graduados. Nosotros empezamos a tener ya los primeras y primeros graduados, la primera es una graduada y ya se han recibido unos cuantos. Y ¿cómo es esa inserción? ¿Cómo ven los colegios profesionales, los colegios de abogados? ¿Cómo es la inserción para los chicos que hoy se inscriben a estudiar abogacía y ven este panorama de la Corte, pero también ven que lo hacen con una actitud de querer seguramente justicia, que querer transformar la realidad, ¿no? Me imagino un chico que interesa a la universidad algo de eso. Yo creo que hay algo que persiste, que es esta vocación de hacer justicia, ¿no? Si uno le pregunta a cualquier estudiante por qué quiere ser abogado o abogada, seguramente encuentre en esas respuestas una vocación fuerte por hacer justicia, por transformar aquellas injusticias realmente en justicias. El desafío es que eso no se pierda y que esta máquina picadora, ¿no?, de carne que a veces es el Poder Judicial y sus aledaños no transforme, ¿no?, esa genuina vocación de justicia en otra cosa. Me parece que el desafío ahí es esto que señalaba Marisa al principio, de bueno, ¿por qué esto se hace así? Bueno, porque siempre se hizo así. Bueno, no. Transformemos ese porque siempre se hizo así. No puede ser una tradición no escrita, como si fuera un oficio manual, hacer justicia, ¿no? Elaborar sentencias, decidir de la manera en la que se decide. Me parece que ese es un desafío importante. Y el otro es, entiendo, popularizar el acceso, ¿no? O sea, que siempre hablamos, o en este programa estamos hablando, como señalaban los colegas, de los máximos, las máximas cabezas del Poder Judicial, los tribunales superiores, la Corte Suprema, las cámaras federales. Bueno, pero a lo largo y a lo ancho del país hay una justicia de proximidad, que son las justicias de primeras instancias, que tienen una deuda enorme con la sociedad. Son la justicia que la sociedad ve como incapaz de resolver sus conflictos, las justicias de familia, las justicias civiles, las justicias penales, en los barrios populares y en todos los sectores sociales. El gran problema es ese, es una justicia que tarda, una justicia que no llega, una justicia laboral que no está atenta a las necesidades de los trabajadores, una justicia penal que no está atenta a las necesidades ni de las víctimas, ni de los conflictos que se suscitan alrededor del delito, digamos, una justicia de familia que a veces no contiene a esos niños, esas niñas, esas adolescencias, esas infancias que necesitan auxilio, que necesitan protección. Por supuesto, no me quiero meter en camisa de 11 varas, si tenemos aquí especialistas en derecho penal y en derecho de familias, pero creo que la transformación tiene que ver también con esa justicia de proximidad, que es la que está más cercana y que es la que nuestros futuros abogados y futuras abogadas jóvenes que se insertan en la profesión con esta vocación fuerte de justicia, es la que están más atentos a considerar. Bien. Y Marisa, te iba a preguntar también, o plantear siempre el tema de la perspectiva de género, pero estamos muy lejos en las distintas estructuras de justicia con respecto a esto, y cómo debería ser la enseñanza para mejorar eso en las futuras y los futuros abogados. Yo creo que hoy estamos en un lugar de los 144 caracteres, en el sentido de que hoy es políticamente correcto la perspectiva de género. Suena bien. Sí. Lo que pasa es que la gran pregunta es, cuando rascamos, es si todos pensamos y si realmente estamos yendo a lo mismo, ¿no? Yo creo que ahí todavía nos falta hacer un salto, digamos, cualitativo fuerte, ¿no? Pero por lo menos instalamos, por lo menos ya hoy es políticamente correcto, o por lo menos de una jornada que ves a 4 tipos y decís, no, nos falta. Está bien, entrás por la ventana y yo, por ejemplo, no voy a ninguna jornada donde sea la única mujer, porque no te quiero justificar, pero mira que tengo una mujer, entonces ya está. Digo, no, de ninguna manera, conmigo no haces esto de poder purgar tus culpas, no, porque realmente, entonces digo, hay cosas que ya se van haciendo. La red de profesores de derecho, que estamos también generando en algunas universidades, estamos empezando a instalar. El tema es ahora darle contenido.
nos pasa con esta idea de una reforma judicial feminista que acá muy bien Ana también traía. Son debates a largo plazo, pero si no empezamos, nunca llegamos. Yo creo que es una obligación en términos constitucionales convencionales en clave de derechos humanos. Pero, por ejemplo, ¿hay igualdad en la cantidad de juezas y jueces? ¿Hay más jueces? No. ¿Y si se llama concurso, se prioriza el tema género o no? Ahora se está empezando a modificar los reglamentos ¿no? Pero ¿cuál es el problema? En la terna está. Después ya la política y todo lo que se implica te ponen siempre el chabón. Porque es más fácil trazar con un chabón. Por lo menos las mujeres no jugamos al fútbol, ¿no? A lo mejor podríamos de ese lugar dar un salto cualitativo, por lo menos. Pero digo, me parece que hay, y los números son elocuentes, y no solamente eso, cuando uno también ve quiénes se fueron al lago escondido, ¿no? Digo, para traer acá también, digo, para no olvidarnos de esos chanchullos que forman parte de la justicia también. Tenés el fuero penal federal, el Consejo Administrativo federal y el penal económico. 3 fueros absolutamente de varones. Porque siempre la rosca, a mí que me gusta el fútbol, soy cuerva, equipo que gana no se cambia, equipo que pierde se cambia. Hace tiempo, y lo venimos viendo acá, que la justicia viene perdiendo por goleada. Entonces la gran pregunta es, ¿y si a lo mejor intentamos, con un movimiento social que ha tenido semejante envergadura y potencia como han sido los feminismos en la Argentina, por lo menos empezar a colar esto de, esa es la formación a largo plazo? Y eso me parece que las universidades hoy es más fácil permear, porque ya son pibes y pibas que vienen. Ya lo traen. Lo traen. Esto de la familia ensamblada, no como la madrastra o el padrastro de los cuentos infantiles, como alguien negativo o malo. La pareja de la madre o el padre, que no es el padre, pero que vive con el pibe, lo quiere, lo cuida. Bueno, esas leyes que fuimos ampliando derecho, a largo plazo claramente van a calar hondo, pero bueno, estamos en esa tensión entre lo nuevo y lo viejo, y hay que salir de los 144 caracteres. Hoy estamos ahí en perspectiva de género. Bueno, vamos cerrando. Yo quiero agradecerles muy especialmente Marisa, Raúl, Anabela, que de la casa, la verdad que es nuestro primer programa en de alguna manera tratar de, no sé si celebrar es el término, 40 años de democracia. Creo que es un hecho inédito en la Argentina, importante, con los debes y con los desafíos que nos quedan, o los problemas que nos quedan. Así que un poco la idea es que cada uno de ustedes haga un cierre de lo que piensa fundamentalmente en esta materia, ¿no? Empezamos por un tema que nos parecía clave, que es la justicia. Vamos a ir abordando distintas temáticas a lo largo de los programas, pero nos parecía importante, y sobre todo hacerlo con ustedes, que más allá del afecto personal que uno les tiene, son conocedores. Bueno, yo decía a Marisa antes que viniera que estuve en una clase de Raúl y que no sé nada de derecho y entendí todo. Digo, es la claridad de poder explicar, digamos, en términos que todo el mundo entienda, conceptos que a veces son complejos, ¿no? Así que agradecerles que nos hayan aceptado esta invitación de este primer programa y darle un cierre a esto con lo que ustedes quieran decir. No sé cómo quieren empezar. Bueno, empiezo yo, que soy de la casa también, junto con Jorge. No, destacar que tanto Raúl como Marisa son profesores de esta universidad, profesor y profesora de esta universidad, y que eso marca una senda transformadora. Creo que el asiento de esta universidad, que ya tiene 13 años, parece muy poco, pero yo creo que ya es una mediana edad para ir consolidando una forma distinta de hacer las cosas, y este programa es un poco muestra de ello. Yo creo que la democracia se celebra, es una democracia muy joven, tan joven, ¿no? En términos comparativos, si se quiere, con esta universidad, así que me parece muy elocuente y realmente muy necesario este debate en este contexto, ¿no? En una universidad pública, nacional, del conurbano bonaerense, de las periferias, hablando también desde las periferias de la justicia, porque tanto Marisa como Raúl no hablan de las periferias porque por supuesto son personalidades centrales, ¿no? de consulta, y aparte, bueno, en particular Raúl ha protagonizado la sanitariedad, digamos, del Poder Judicial, pero siempre desde su pensamiento en la periferia. Entonces la verdad que yo creo que es importante, ¿no? esta muestra y este conversatorio, porque da cuenta de una línea muy, muy sólida, ¿no? de pensamiento que sostiene nuestra universidad, y en ese contexto muy atinado a celebrar de esta manera, ¿no? Nuestra democracia. Bueno, yo creo que las universidades del conurbano representan una revolución en marcha.
Y en este sentido me pregunto, bueno, cuidado, los jueces no salen de una incubadora, lo formamos nosotros. Y es bueno que lo reflexionemos desde el conurbano, que tenemos una visión distinta, una visión periférica. Sí, la verdad que para mí es un orgullo estar acá y celebro mucho este espacio y que sean por los 40 años de democracia y también en esta mirada, digamos, crítica, ¿no? Que creo que es el momento donde uno justamente tiene que seguir poniendo esa mirada crítica de lo construido y lo que falta también por construir. Y también esto de las universidades del conurbano, que han sido para mí de las mejores políticas públicas que se han hecho durante los últimos años, durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Cuando en el derecho en general uno ser feminista popular es como una bomba neutrónica, ¿no? Y yo creo que hay que tener orgullo de dónde uno construye, cuando construye, de dónde uno habla, porque justamente estando en un lugar que es un medio de comunicación, siempre decir donde uno construye, donde uno habla es importantísimo. Entonces por eso celebro que la UNDAB genere y que se anime también a hablar de las cosas que hay que hablar, porque en definitiva si la política no lo hace, me parece que las universidades son cajas de resonancia para poder realmente pensarse qué justicia queremos y nos merecemos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, un orgullo para nosotros este primer programa. Agradecerles a todos los que han hecho posible este programa, docentes, estudiantes, la verdad que un orgullo para nosotros poder ponerlo al aire, así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias.